Dios les bendiga, amados hermanos, un enorme placer estar con ustedes una vez más. Bendigo el nombre de Jesús porque nos permite reunirnos el día de hoy a través de esta plataforma. Bueno, démosles gracias al Señor que estamos con vida, tenemos salud y nos tiene aún aquí para seguir escudriñando la Sagrada Escritura, seguir aprendiendo de la riqueza de la palabra de Dios. Amado hermano, el día de hoy el Espíritu Santo me ha inspirado y me ha movido a traer un tema al cual lo he titulado Buenos Ejemplos. Bueno, vamos a hablar de los buenos ejemplos que normalmente todo ser humano en general debería dar, debería transmitir en su entorno, en su día a día, en la parte que se desenvuelve y sobre todo en el seno familiar, porque como ustedes saben, Dios ha movido mi corazón a predicar sobre la familia, porque tengo una familia, vengo de una familia y sé por experiencia que la familia es el núcleo poderoso de donde sale buenos ciudadanos, sale una buena vida, el tener buen ejemplo de nuestros padres, que son el motor o deberían ser el motor a seguir, el ejemplo a seguir que nos impulse a ser mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres, mejores siervos de Dios, mejores ciudadanos. Amado hermano, es muy común que nosotros, hablando del seno familiar, queramos ver en nuestros hijos que sean personas de bien. Pero a veces nosotros no sabemos ser aquel ejemplo a seguir para que ellos sean lo que nosotros anhelamos. Buenas personas, buenos profesionales, buenos padres, buenas madres. Y es muy común que nosotros siempre le exijamos a ellos cosas que aún a veces nosotros no practicamos. Por eso quiero llevarlo a la Sagrada Escritura para que usted vea lo que Dios piensa, lo que Dios opina de aquello que nosotros hacemos mal cuando no somos el ejemplo a seguir de nuestros hijos. Hijos que está por demás decirlo, no son nuestros, sino que están prestados, porque Dios nos los dio para criarlos y guiarlos por la senda del bien. Y en algún momento el Señor nos va a llamar a cuenta y nos va a pedir cuenta de aquello que nos dio a cuidar. Amén. Quiero que me acompañe, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 en adelante. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: el Señor envió al profeta Natán, que se presentó a David y le dijo: había en una ciudad dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre solo tenía una oveja que había comprado. La había criado y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su comida, bebía de su vaso y dormía junto a él. Era como una hija para él. Un día llegó un huésped a casa del rico, y éste no quiso utilizar sus ovejas ni sus vacas para servir al viajero, sino que robó al pobre la oveja y la preparó para el huésped. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que quien hizo tal cosa merece la muerte, y pagará 4 veces el valor de la oveja por haber hecho esto y haber ocultado y haber actuado sin piedad. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres.
te he dado el pueblo de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, te añadiré aún más. ¿Por qué, pues, has despreciado al Señor haciendo lo que le desagrada? Hiciste matar a espada a Urías, el hitita, y te apoderaste de su mujer. Sí, lo mataste por medio de la espada de los amonitas. Por tanto, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado y haberte apoderado de la mujer de Urías, el hitita. Así dice el Señor: yo haré que el mal venga de tu propia familia. Amado hermano, esto es palabra de Dios. Mire, esta lectura bíblica se refiere al pecado del rey David. Como todos ustedes saben, el rey David fue ungido por el Señor en tiempos en que aún era rey Saúl. Dios escogió a David porque vio en él un referente de su propio amor. Vio un hombre semejante al corazón de Dios. Y lo ungió porque vio en él un hombre que quería cumplir la voluntad de Dios. Puso el reino en sus manos y cuanto había en el reino. Entonces, David en algún momento se extravía y se aparta del camino de Dios cuando pone sus ojos en la mujer de Urías, el soldado fiel que estaba en las líneas de combate del rey David. Y David envía a Urías a la línea de fuego para que muera en la guerra. Y de esta manera Urías muere y David se apropia de la mujer de Urías. Entonces Dios envía al profeta Natán, y el profeta Natán se presenta ante el rey David y le presenta el mismo caso de su vida, lo que él estaba haciendo mal, con una parábola. Y le dice que habían dos hombres, uno rico y otro pobre, y le expresa la parábola. Y el rey David se siente con toda la autoridad y el derecho de emitir juicio sobre aquel hombre que en la parábola que le cuenta el profeta Natán le había quitado la oveja al pobre, sin saber que estaba refiriéndose a él mismo, a su propio ser, a su yo personal, porque él había actuado de esa manera, quitándole la mujer a su soldado fiel. Aún teniéndolo todo, aún teniendo todas las mujeres que él hubiera querido tener disponibles, se fijó en la única que no tenía que haberse fijado. Ahora el rey David se encuentra entre la espada y la pared porque Dios emite juicio a través del profeta Natán sobre él y le hace la promesa de que iba a hacer sobrevenir sobre él el mal, y que ese mal sobrevendría de su propia familia, es decir, de su propio seno familiar, del interior de su casa. Amado hermano, hoy muchos de nosotros, padres y madres de familia, que tienen el agrado de escuchar este video, estamos obrando como el rey David. Dios ha puesto en nuestras manos una heredad que es nuestra familia, nuestros hijos. Y en ocasiones nosotros nos desviamos del camino del Señor. Y aquella buena enseñanza, aquellas buenas costumbres que un día le enseñamos a nuestros hijos, se han desviado de nuestro ser y nos hemos unido al mal ejemplo y a la mala vida que muchas veces nuestros seres queridos escogen vivir. David no estaba dando el ejemplo de un padre, no estaba dando el ejemplo de un verdadero rey, y sin embargo se sentía con el derecho de emitir juicio. El demonio lo tenía cegado y lo tenía engañado. Hoy a nosotros también el demonio nos puede engañar, haciéndonos creer que tenemos el derecho de juzgar en ocasiones a nuestros hijos cuando no somos ejemplo para ellos.
Porque es muy común que nosotros le digamos a nuestros hijos que no beban, pero nosotros bebemos. Es muy común que nosotros le digamos a nuestros hijos que no deben fumar. Sí, porque el cigarrillo, lo dice hasta la ciencia, causa daño, trae cáncer y un sinnúmero de males más. Y sin embargo nosotros fumamos. No hagas esto o no hagas aquello, pero nosotros sí lo practicamos. Entonces, ¿qué ejemplo estamos siendo para nuestros hijos? ¿Qué ejemplo estamos siendo poniéndonos de parte de ellos, solapando muchas veces sinvergüencerías que ante los ojos de Dios no están bien? Usted y yo tenemos que tener claro que debemos ser referentes de bien para esas personas y que Dios nos va a pedir cuenta de aquello que estamos haciendo y que a Él le desagrada porque lo manda en su palabra. Amado hermano, debe de saber que cuando nosotros no hacemos lo correcto ante los ojos de Dios, Dios lo está mirando todo desde los cielos. Y por eso Dios le dijo a David a través del profeta Natán: hiciste matar a espada a Urías el hitita y te apoderaste de su mujer. Sí, lo mataste por medio de la espada de los amonitas. Por tanto, la espada no se apartará nunca de tu casa. La espada son aquellos problemas que vienen a su vida. La espada es aquella enfermedad que nace de la noche a la mañana. La espada es aquello que usted vive y no tiene la solución para poder cambiarlo porque tu vida se ha desviado del camino del Señor. Y muchas veces somos personas que vamos a la iglesia, que vamos a rendirle culto al Señor, pero ¿a dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que estás predicando en tu hogar? ¿Qué es lo que le estás enseñando a tus hijos? Porque Dios nos va a pedir cuenta de aquello. Amén. La Escritura dice que el día que salgamos de este mundo, cuando Dios nos llame a cuenta, nos va a pedir cuenta y nos va a decir: dime qué hiciste con los hijos que te di. Hermano, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 29, vamos a ver cómo Dios le pide cuenta al sacerdote Elí. Cuentas que también nos las va a pedir a nosotros. Y el Señor le dice: ¿por qué han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé hacer en mi santuario? ¿Por qué tienes en mayor estima a tus hijos que a mí? Pero, ¿de qué sacrificios habla el Señor? Amado hermano, no se olvide que la palabra de Dios dice que el Señor quiere obediencia más que sacrificios. Y si esta palabra la traemos al seno familiar en el tiempo actual, lo que Dios exige de la familia y exige de nosotros los padres es que nosotros rindamos sacrificios de obediencia a la palabra de Dios. Sacrificios que deben ser ejecutados en el santuario del Señor, en el templo del Señor, que es nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón. Porque no se olvide que usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Obediencia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Entonces el Señor le pide cuentas al sacerdote Elí. Dime, ¿por qué han pisoteado los sacrificios y ofrendas? En otras palabras, ¿por qué has permitido que los tuyos hagan lo que no tienen que hacer? ¿Por qué has permitido que los tuyos hagan delante de los ojos de Dios aquello que tú sabes que el Señor abomina, que tú sabes que el Señor desprecia y le desagrada? Y te has corrompido porque te has unido a aquel sacrificio de mal y de mentira, de engaño, de perversidad que lastima el corazón de Dios. ¿Por qué? Y esto no termina ahí, sino que el Señor dice: ¿por qué tienes en mayor estima a tus hijos que a mí? Cuando nosotros tenemos en mayor estima a nuestros hijos, cuando
Aplaudimos y solapamos la sinvergüencería y maldad de nuestros hijos sin hacerles saber que lo que está mal, está mal. Lo que ellos están haciendo está mal delante de los ojos de Dios. Y usted y yo estamos obligados por el amor de Dios a decirles lo que está mal. Si ellos, escúcheme bien, escogen vivir a su manera, porque Dios nos ha dado libertad a todos para escoger, pues que ellos vivan lo que quieren vivir, porque así lo han querido, más no porque tú lo hayas permitido o lo hayas consentido. Ellos tienen que saber que tú no estás de acuerdo con lo que están haciendo. Ellos deben de saber que nosotros no compartimos su pecado. Recuerda que Dios es un Padre por excelencia y dice la Escritura que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo cual tenemos que amar a nuestros hijos pero no compartir sus pecados. Y no es que nosotros no pequemos, y no es que nosotros no podamos ser pecadores, somos pecadores, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros somos pecadores arrepentidos y reconocemos cuando nos equivocamos y buscamos la misericordia de Dios. Si ellos quieren vivir como han escogido, pues adelante, pero que jamás se guarde en tu boca la verdad y del decirles lo que va a venir a su vida. Dice la palabra de Dios que viene espada al reino del rey David, viene espada al hogar que permite que sus hijos vivan como les da la gana. Y más aún cuando tú eres partícipe de ese pecado. Amén. Pisoteamos el amor de Dios. Pisoteamos la ofrenda más grande que es la alabanza, la adoración y la obediencia que le rendimos a Dios. Y ponemos a nuestros hijos por encima de Dios cuando permitimos y aceptamos que ellos vivan de la manera en que viven. No, amado hermano, si tu hijo peca, díselo. Si tu hijo comete un error, repréndelo. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 15 que la necedad se pega al corazón del joven, pero que el látigo de la corrección se la quitará. ¿Y cuál es aquella corrección que usted padre, usted madre y que yo como padre tenemos que llevar hasta nuestros hijos? La palabra de Dios y decirle: hijo, estás mal, estás pecando. Si tú quieres, vive como te dé la gana, pero yo no puedo dejar de decirte que lo que estás haciendo está mal. Y Dios lo está mirando y en algún momento te va a pedir cuenta de aquello que estás haciendo. Y no me vuelvas a mí cómplice de tu pecado, de tu mentira o de tu engaño. Allá tú, porque eres libre. Dios te ha dado libertad, pero yo escojo servir al Señor. Yo escojo hacer la voluntad de Dios. Yo escojo hacer lo correcto. Amén. No es que lo voy a herir, lo voy a lastimar. Así el diablo te está engañando y metiéndote en la cabeza que estás haciendo lo correcto al aceptar el pecado de tus hijos. Amado hermano, usted debe de saber que el Señor no está de acuerdo con lo que hoy nuestros hijos y nosotros también hacemos mal, porque también somos hijos. Proverbio capítulo 22 versículo 6 dice: corrige al joven en el buen camino y ni de viejo se apartará de él. Dime si estás corrigiendo a tus hijos a la luz de la palabra y de la enseñanza, a la luz de lo que Dios pide para su pueblo. ¿O estás agradando a tus hijos y teniéndolo en mayor estima que a Dios? Aceptando el mal que ellos han escogido vivir. La voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, no es que el pecador se pierda y que muera en su pecado. La voluntad de Dios es que el pecador se arrepienta y se convierta. Así está escrito. Y esto va a durar por generaciones y por siglos de los siglos de los siglos, porque el Señor dice en la Biblia: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esta es una verdad eterna que no va a cambiarla nadie, porque salió de la boca de Dios. Y usted debe saberlo. Lejos de ti consentir el mal que aquellos que viven en tu seno familiar están practicando. Amén.
Usted está llamado a ser referente de buena conducta, de buen juicio, de sabiduría, porque es la representación del Dios vivo en medio de su familia, hecho a imagen y semejanza de Dios. Amado hermano, el Papa San Pío X en algún momento dijo: lo que está mal aunque lo haga todo el mundo, y lo que está bien aunque no lo haga nadie. No importa si los que están en tu entorno no quieren practicar la justicia. Lo que no está bien ante los ojos de Dios no está bien. Pero tú debes de morir hasta el último momento diciéndole que lo que está haciendo mal está mal. No podemos premiarlos cuando sabemos que están ofendiendo a Dios, que te están faltando el respeto a ti, que te están ofendiendo a ti. No podemos premiar la mentira. Pero hoy en día el ser humano se atreve a premiar la mentira y a juzgar la verdad. Porque el mundo dice que no está bien decir la verdad. Amado hermano, que el Señor reprenda al diablo por su mentira, porque es padre de la mentira. Y si tú estás consintiendo engaño, lujuria, pecado en medio de tu hogar, es porque estás siendo parte de esa mentira. Quien quiera vivir en su mentira, que lo haga, pero tú no puedes dejar de decirle que está haciendo el mal. Dice la palabra de Dios que aquel que corrige a su hermano podrá salvar un alma si ese pecador se arrepiente, y también habrá salvado la tuya. La pregunta es: ¿quieres salvar tu alma? Porque si es así, debes empezar por hacer la voluntad de Dios y no la de aquellos que viven contigo, no la de aquellos de tus hijos, no aquella voluntad que parece que estuviera bien porque el mundo la aplaude, pero ante los ojos de Dios, Dios la reprueba. Hermano, estamos a tiempo. Y es hora de pedirle misericordia al Señor y pedirle a nuestra dulce intercesora, a nuestra Madre, que clame por nosotros delante de su Hijo Jesús para alcanzar piedad, misericordia de sus manos, porque estamos cometiendo mal. Este es un buen tiempo para arrepentirnos. Este es un buen tiempo porque estamos en los inicios de la Cuaresma. Tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión, en donde Dios llama al corazón de sus hijos a un cambio radical, ayuno y penitencia. Pero que el ayuno más grande que haya hoy en tu vida sea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo del 1 en adelante. Que el ayuno que el Señor pide es que compartas el pan con el hambriento, que le des de beber al sediento y que hagas justicia para que tu luz brille como la aurora. Hermano, procuremos hacer lo correcto para agradarle a Dios y no a los hombres, y ni siquiera a nuestra familia, porque a veces el querer hacer lo correcto trae como consecuencias que nos señalen, que nos juzguen, que nos critiquen. Pero al final de los tiempos veremos reflejada la justicia de Dios sobre aquellos que procuramos hacer la voluntad de Él y no la de los hombres. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento en una pequeña oración para decirle al Señor: Padre, perdón si te he ofendido. Perdón si hasta este momento me aparté de tu camino creyendo hacer lo correcto. Dame sabiduría y discernimiento para poder guiar a los míos, a aquellos que tú me diste, Señor, y poder llevarlos hasta ti. Ser un verdadero referente, Señor, de buen ejemplo, de convicción firme en las cosas que a ti te agradan. Ten misericordia de mí porque mi corazón se ha apartado de ti, Señor. Y al igual que al rey David, perdóname la vida. Y espera, Señor, espérame y guíame por la senda correcta para poder llegar hasta ti cuando tú me llames a rendirte cuentas. Perdón, Señor, perdón. Amado hermano, le deseo como siempre que tenga un bendecido día en el amor a Cristo Jesús
y Dios Todopoderoso te dé la paz, la tranquilidad. Y si esta palabra llega a tu corazón, es porque el reino de los cielos llegó a tu hogar, a tu vida, a tu ser. Que tengas un verdadero y hermoso día en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga.